Muy bien, pues vamos adelante. Muy buenas tardes a todos y a todas. Nuevamente, bienvenidos a este estudio bíblico que tenemos como Iglesia Luterana Española. Eh, Soy Felipe Lobo, pastor de la Iglesia Luterana Española, y encantado de poder estar aquí con todos vosotros, aquellos que nos vais a escuchar a través de YouTube y también a través de aquellos que estáis aquí en directo, que es una maravilla, y daros un abrazo, ¿no? Porque eso de que quede en YouTube, daros un beso a todos, pues no sé cómo va a quedar, pero un abrazo y desde luego pues que podamos estar disfrutando juntos también de esta reflexión en torno a una nueva temática que es la que nos trae precisamente esta tarde y que se inicia con la introducción al libro del profeta Jonás, un libro verdaderamente divertido y lleno de enormes sorpresas, ¿no? Para nosotros. Eh, quería resumir de alguna manera cómo es el libro de Jonás, eh, cómo, cómo poder hacer un acercamiento al texto, un texto que no es muy largo, que se lee en un ratito, pero que nos va a llevar unas semanas pensar en él, meditar en él, y no quiero adelantar más acontecimientos que los que ya tenemos para que los pastores que vamos a participar pues tengamos luego algo de qué hablar, ¿no? Pero en realidad pues se trata de poder hacer un breve resumen, una introducción a este maravilloso texto que encontramos en el Antiguo Testamento y que no pasa desapercibido ni para grandes ni para pequeños en la vida de la Iglesia. Vamos a pedir al Señor que nos ayude en oración y continuamos. Padre Celestial, tú que eres Dios Todopoderoso y Señor nuestro, tú que eres nuestro Rey y Señor, tú que inauguras la misión y que vas delante de nosotros siempre, guíanos en tu palabra, llévanos hacia tu voluntad, llévanos hacia lo que tú quieres mostrarnos en este día. Señor, y que este texto de Jonás, Señor, sea inspirador para nosotros, de bendición para tu pueblo e iglesia y para todos aquellos que lo escuchen. Y deseamos, Señor, ponernos en tus manos pidiendo guía, razón y sabiduría para poder mostrarlo, Señor, como tú deseas. Te lo pedimos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, quien junto con el Padre y el Espíritu Santo siempre son un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Muy bien. Jonás es como decía, un interesante personaje. Jonás habla precisamente de muchas cosas, pero sobre todo es una parábola de la misión de Dios en el mundo. Si quisiéramos hablar del libro de Jonás, no hay muchos datos. La verdad que muchos biblistas, especialistas, teólogos, especialistas en Biblia, eh, realmente no se ponen muy de acuerdo en ciertas cosas, pero extraemos textos que vienen del propio texto, ¿no? Como decía Lutero, la Biblia se interpreta a sí misma, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que es la propia Biblia la que nos pone en situación de dar respuesta, ¿no? A todo aquello que está dentro de ella. Y esa debe de ser, precisamente, este debe de ser nuestro concepto a la hora de acercarnos a la palabra de Dios. Esperarlo todo de la propia palabra, porque es la propia palabra la que se va a explicar siempre, ¿no? Una importante pregunta que hacemos sobre el texto del libro del profeta Jonás es si Jonás existió de verdad o no, a tenor de la historia increíble que se cuenta en el libro. Yo tendría que decir dos cosas al respecto. La primera es que no podemos interpretar el libro de Jonás como un texto histórico, porque no lo es. Sencillamente por varias razones. En primer lugar, porque aunque es cierto que en Asiria hubo un cierto revival o un cierto avivamiento espiritual en el tiempo en el que
en el tiempo en que reinaba Jeroboam II como rey de Israel y en el que supuestamente vivía precisamente el profeta Jonás en torno a la fecha del 793 al 758 antes de Cristo, aproximadamente. Estamos hablando de 200, 300 años antes del cautiverio de Israel en Babilonia, aproximadamente, vamos, 150, 200 años hasta que ese hecho se produce. Encontramos que Asiria nunca se convirtió al Señor. En realidad, a pesar de que esto es una gran realidad en el libro de Jonás, Jonás no pretende sino enseñarnos cómo Cristo usó las diferentes parábolas del Evangelio para hablarnos cómo es el reino de Dios, ¿no? Y entonces este texto es una parábola que nos habla precisamente cómo es la misión de Dios. ¿En qué piensa Dios cuando veas a la humanidad perdida? Y cómo debe de ser el profeta ideal, cómo debe de ser el hombre y la mujer de Dios que proclaman el Evangelio de Cristo para traer a otros a Jesús. Es algo que está expresado de una manera bellísima en este texto, pero a pesar de que este texto es una parábola, que es un género que ya se usaba de antiguo en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, sí tiene que ver con la existencia de un profeta que se llamaba Jonás, hijo de Amitai, en Segunda de Reyes 14:25, y que sí nos nombra, y que fue un profeta real. Real, pero este libro, el libro de Jonás, no se está escribiendo a la par que se desarrolla la vida y el ministerio del profeta Jonás, hijo de Amitai, sino que este libro está siendo escrito en el siglo V. Es decir, tendrían que pasar 2, 3 siglos después hasta que este texto estaba en manos de las sinagogas y de los rabinos judíos y del pueblo de Dios para su lectura en la sinagoga. Y habla precisamente del pasado de los tiempos donde Jonás realmente vivió. Así que el texto es un género parabólico, pero hace referencia a un personaje histórico que realmente existió. ¿Entendemos esto que quiero decir? Para que podamos situarnos, ¿no? No es un texto como el libro de Reyes que relata la historia tal y como fue en el tiempo de los reyes o el propio Evangelio, ¿no? Que se nos relata la vida de Cristo en tiempo real. No, esto es un texto que hace referencia eh, eh, 5 siglos antes de la venida del Señor encarnado en este mundo y habla y hace remisión a 200 años antes por las propias características de este profeta, que como veis es bastante contestatario y rebelde. Y ahora vamos a ver en qué eso en cómo afectó eso a la profecía del Antiguo Testamento. Si vamos al texto de Primera de Reyes 14:25, nos vamos a encontrar, dice, él restauró, dice, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, está hablando precisamente de Jeroboam II, hizo lo malo ante los ojos del Señor y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, ¿no? Eh, eh, que es también en el tiempo del rey Amasías. Dice, él restauró los límites de Israel para la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Dios de Israel, en la cual había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Hefer. ¿Vale? O sea que tenemos una referencia histórica a la persona de Jonás. Pero Jonás se va a convertir en el libro de Jonás, en el libro profético de Jonás, en un personaje principal de esta parábola, pero que en realidad no está contando la historia real de algo que pasó, como si algo
que Dios quiere comunicarnos en parábola para que aprendamos acerca de cómo es la misión de Dios, cuál es el amor de Dios por este mundo. Y que los judíos de su tiempo supieron interpretar perfectamente, sin tener ningún problema con ello, por el hecho de que no fuera un género histórico. Pero todo el mundo sabía que Jonás sí existió y existió entre los años, su ministerio entre el 793 y 758 antes de Cristo. Pertenece a un género narrativo, profético. La autoría del texto de Jonás es desconocida, ¿no? Pero es muy posible, muy plausible que la autoría fuera de alguien que estuviera muy cerca a la profeta a la escuela profética de Elías, precisamente porque muchos biblistas están diciendo del propio de este Jonás, hijo de Amitai, que pudiera incluso llegar a ser el hijo de la viuda de Sarepta, el que Elías resucitó cuando murió. En este momento en que Elías ha sido perseguido en tiempos de Acab y de Jezabel, Elías huye, entra en una profunda depresión, Dios lo envía a una cueva, allí lo restaura, le dice que duerma, le trae comida, le dice que salga de la cueva porque lo están persiguiendo a muerte, y que se vaya a Sarepta de Sidón, donde va a haber una viuda que lo va a sostener, una viuda que se muere de hambre con un niño pequeño que no sabe qué hacer con ello y encima Dios le manda un profeta, ¿no? Y ahí es donde ambos van a ver la provisión de Dios, el aceite y la harina que nunca se acaba. Es decir, la bendición de Dios en la provisión de su gracia en medio del hambre provocada por la sequía y por malos años de cosecha, y que el pueblo de Dios pues lo pasaba mal, ¿no? Y todos los pueblos alrededor, ¿no? Las grandes naciones en aquella época. No sabemos y no podemos decir a ciencia cierta si eso fue así, pero cabe una posibilidad de que el hijo de la viuda de Sarepta pudiera ser este Jonás, hijo de Amitai, en la época del 793 al 758, con lo cual, pues no sería exactamente un profeta por su edad contemporáneo ya a Elías, pero sí probablemente al tiempo de Eliseo y otros profetas que estaban ya por entonces, y que evidentemente esto nos hace y nos sitúa en la escuela de Elías. Podría haber sido alguno de los profetas de la escuela de Elías que transmitiera una enseñanza sobre Jonás que llega a ser escrita 200 años después, integradas en el canon bíblico con este texto del libro de Jonás, ¿no? Así que tenemos que separar el personaje histórico de Jonás, con una historia un poco parecida, la historia de un profeta rebelde, con la historia de este profeta rebelde que va a ser Jonás, y esto es lo que lo hace muy divertido también para nosotros en el texto. Pero el personaje principal del libro de Jonás no es Jonás, es Dios, es el amor de Dios, la gracia de Dios, la obra de Dios que lo da todo y que nos enseña, como vamos a ver, a amar a nuestros enemigos. Realmente estamos precisamente viendo como enseñanza central la misericordia de Dios por todos los hombres en este texto. Es posible que haya infinidad de opiniones sobre un libro que es de autor desconocido, cuya fecha es difícilmente datable, donde tenemos esta dicotomía entre el personaje Jonás, que existió de verdad, y la historia que se le achaca o se le aplica a él, y que bueno, pues que en realidad nos habla de la historia de alguien, ¿no?, que huye precisamente de Dios porque no quiere ir a predicar donde Dios le envía, lo traga un pez. Esto es algo, vamos, si a ti te traga una ballena, te mueres dentro de la ballena. O sea, no podemos decir
que eso sea una gran realidad. ¿Que Dios pudiera hacerlo? Pues Dios puede hacerlo todo, hermanos. Dios puede hacerlo todo. Pero resulta un poquito complicado poder, es una historia para los niños y tal, que está muy bien, pero si hacemos una lectura adulta del texto, nos damos cuenta que dentro del vientre de ningún pez sobreviviríamos. Los jugos gástricos de una ballena, que pudiera ser el pez aproximadamente que se relata que pudiera ser, primero que en el Mediterráneo no había muchas ballenas, en segundo lugar no se habla de un mamífero, se habla de un pez, aunque se atañe a que sea un mamífero. Dentro del estómago de un pez cualquier ser humano y cualquier ser vivo moriría, y evidentemente Asiria no se convirtió al Señor, la ciudad de Nínive no se convirtió al Señor, sino que siguió profundamente rebelde no solamente a Dios, sino a Israel, ¿no? Que fue la ciudad enemiga de Israel y de Judá por siempre, ¿no? Porque era casi prácticamente la capital del reino, era capital del reino de Asirio, y de allí no venía nada bueno, ni para Israel ni para Judá en aquellos tiempos, como vamos a ver. Entonces, espero, por favor, nadie se escandalice y nadie se asuste por lo que digo. La palabra de Dios es inspirada por Dios, pero igual inspiración tenía la parábola del rico y Lázaro, que era una parábola en boca del Señor, como esta parábola en boca del Señor también en el Antiguo Testamento, y que nos va a dar unas bonitas enseñanzas para nosotros. Probablemente alguien difiera de esto. Yo entiendo que el sentido en el que debemos de interpretar el texto es así, después de bastantes lecturas sobre la cuestión de Jonás. Me encanta Jonás porque en muchos tiempos de mi vida yo me he parecido a él. Entonces me recuerda a mis viejos tiempos de salir corriendo delante de Dios, ¿no? Eso es así, pero eso ya lo contaremos más adelante también. Vamos a ver varias temáticas generales o genéricas dentro del texto, como es, por ejemplo, cómo se trata la cuestión del orgullo y la soberbia humana en el libro de Jonás, así a grosso modo, ¿no? Cristo nos enseña en la oración del Padre Nuestro que se haga la voluntad de Dios, pero no la nuestra, ¿no? Hágase tu voluntad, como es hecha en el cielo, también en la tierra. Jesús preguntaba en medio del huerto de los olivos ante su crucifixión, la noche antes: Señor, pase de mí este cáliz, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en este caso, el texto de Jonás nos sitúa precisamente en ese dilema entre el orgullo y la soberbia humana, y sobre todo la del profeta. Hágase tu voluntad o hágase mi voluntad. ¿Cuál de ellas dos? ¿Por qué Jonás, principalmente como os decía, el protagonista del texto de Jonás es Dios? No son ni los ninivitas ni el profeta Jonás. Jonás es la figura de el típico profeta nacionalista, exacerbado hasta el punto de ver a los asirios y a los egipcios como extranjeros, que sobre lo que hay que hacer es escupir bajo el nombre de ellos. Es decir, no soportar ni tolerar prácticamente a nadie que no sea Israel. ¿Por qué? Porque es verdad que la injerencia tanto de Egipto como de Asiria, tanto para Judá en Egipto y para Asiria en Israel, en el reino del norte de Israel, son piedras en el zapato de estos dos reinos, y piedras en los zapatos para el pueblo de Dios. Van a acosar a Israel y a Judá con impuestos, va a haber guerras, va a haber peleas, va a haber orgullo y soberbia de Asiria contra Israel y contra Judá, y las relaciones van a ser terribles.
y lo único que queda de honor al judío y al israelita precisamente es el mantener, ¿no? El mantenerse firme en sus posiciones, firmes en su querer seguir la palabra de Dios y comprometerse con Dios y no tolerar nada que venga de fuera, ni de dioses extranjeros que influenciarían mucho en Israel especialmente y en Judá también, pero sobre todo el mantener la posición de la fe, de la integridad de la nación. Y Dios le pide, curiosamente, a Jonás que se vaya a Nínive, ¿no? Eso es como si un judío, pero no de la época de hoy, no, 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 no. Sería un judío que vivía en la Alemania de Hitler en los años 40, ¿no? Y que Hitler, persiguiendo a los judíos para masacrarlos y exterminarlos, Dios mandara a un judío a predicar a Adolf Hitler, ¿no? ¿Tú qué crees que diría ese judío? Pues este judío le diría, sí señor, tú eres Dios, pero yo a ese que se pudra en el infierno, no le pienso hablar de ti. No pienso tolerar absolutamente predicar a una alimaña como esa. No quiero saber nada de estos alemanes. No, ojalá se condenen todos, ¿no? ¿Sería legítimo para un judío decir eso cuando los están exterminando en los campos de exterminio? Por supuesto que humanamente sí. Pero Dios nos enseña que hemos de amar a nuestros enemigos. Y lo que vamos a ver precisamente es que va a ser un desafío para nuestro orgullo y soberbia humana el amar a nuestros enemigos cuando nuestros enemigos nos buscan para matarnos. ¿Entendéis por dónde va el hilo de la cuestión? Así que Jonás va a decirle a Dios, sí, sí, tú di lo que quieras, pero yo a Nínive no voy a ir a predicar. No voy a ir allí. ¿Miedo a los asirios? Bueno, vemos este nacionalismo de Israel frente al enemigo. Vemos también en la época de Jeroboam II la amenaza de la deportación de los judíos a Asiria. No solamente fueron deportados a Babilonia, sino que un siglo y medio antes empezaban deportaciones de judíos a Asiria para hacer trabajos realmente lamentables, en muchos casos, para ser servidumbre, y algunos, con un poco de suerte, llegaron a ser comerciantes o altos funcionarios del gobierno al estilo de Daniel, ¿no? En la época de Babilonia y de los persas. Pero en realidad no todos tuvieron esa misma suerte. La amenaza de la deportación a Siria de muchos judíos estaba ahí. Y eso estaba en el corazón del Jonás auténtico, del Jonás que vive en la época de Jeroboam y del que se nos relata precisamente como este profeta rebelde, este profeta contestatario a la voluntad de Dios, ¿no? Que es precisamente lo que ya se nos relata en el libro de Jonás, ¿no? En esta parábola de la misión. Al enemigo ni agua. Eso es lo que está diciendo poco más o menos el profeta Jonás. Yo a esos no les doy ni palabra de Dios para que se salven, porque ojalá se condenen y se mueran todos, ¿no? Por haber tratado mal a mi pueblo y por haber estado así. Al enemigo ni agua. Y esta era la actitud de los profetas de Israel. Eran contestatarios. Tenéis que ver que Elías había sufrido mucho a manos de Acab y Jezabel. Le hacen la vida imposible. Finalmente hay un gran reto para Elías. Elías se ve ante 450 sacerdotes de Baal y Dios le dice, pon un altar y invita a que vengan los sacerdotes de Baal y tú también, y en el altar pon un becerro y diles a los sacerdotes de Baal que clamen a su Dios, que bailen, que canten, que hagan lo que quieran, que se sajen, como era la época, ¿no? Con un cuchillo se sajaban el pecho, ¿no? Como hacen hoy los iraquíes o los iraníes eh, 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 que son chiitas, ¿no? En recuerdo de un profeta. Se sajaban, se hacían sangre, andaban de rodillas, gritaban.
Y bueno, el dios Baal no bajó para quemar el sacrificio, pero cuando le tocó el turno a Elías, Dios le dijo, mira, no solamente voy a hacer bajar fuego del cielo para que consuma este becerro que acabas de poner en el altar, sino que le vas a echar agua y échale más agua. No, no, más agua todavía. Y vino una llama de fuego del cielo que consumió totalmente aquel sacrificio. Con lo cual, delante de Acab y de Jezabel, Elías, el último de los profetas, porque se habían cargado a todos, los habían matado, los habían aniquilado y quedaban muy poquitos. Dice, de todos los profetas que había en Israel, yo solo he quedado, ¿no? Y ahora quieren matarme, buscan matarme, ¿no? Quieren aniquilarme. Pero él hace ver que Yahvé es el Dios auténtico y verdadero y por lo tanto manda matar a los 400 sacerdotes de Baal. Y eso le causa un gran temor. Es decir, el profeta se tiene que armar y se tiene que armar, pero bien, frente al acoso del mal y el acoso del paganismo más recalcitrante en aquella época. Y Dios pide que el profeta actúe con amor y gracia frente a aquellos que son sus enemigos, ¿no? Parece ser que es verdad, la guerra del Antiguo Testamento, que es la guerra de Yahvé contra todos los dioses, aquí se convierte en lo mismo, la guerra de Yahvé contra todos los dioses. Pero no hay guerra en el deseo de Dios para que los hombres le conozcan. No hay enemigo, no hay ser humano que no sea digno de conocer la palabra de Dios a la que predicar el Evangelio. Así que encontramos precisamente, pues, por parte del profeta, falta de fe, ¿no? Temor al fracaso en la misión, también ver cómo viendo mis propias fuerzas como profeta, mis propias posibilidades, mis propias obras, mis propios conocimientos para predicar a una nación que es extranjera y enemiga, yo no soy capaz. Así que, claro, Jonás dice, yo me pongo a predicar en Nínive y lo primero que van a hacer es matarme, me van a matar. Voy a ir y me van a matar, no me van a dejar ni abrir la boca. Y esto es lo que lleva a Jonás a huir, precisamente en sentido contrario al que tenía que ir. Si bien él debería de ir hacia el norte en su vocación profética de Dios, él dice que se paga el pasaje de su propio dinero y se mete en un barco totalmente en dirección contraria a donde debería de ir. No iría al noreste, sino que iría totalmente al oeste, justo al lado contrario de donde Dios lo había mandado. Y se lo paga a él. Y le dice a Dios que él no va. Y por lo tanto Dios tiene que ir contra el profeta porque es él el que ha sido llamado y es él el que va a tener que llevar a cabo esta obra. Así que Dios va a hacer todo lo posible para traer a este profeta de nuevo a las costas y llevarlo sí o sí ante Nínive. Esto va a ser imposible a ojos del profeta Jonás. Los pastores, el cuerpo pastoral, cuando hablábamos de este estudio bíblico, se nos planteaba la idea de dónde ver la ley y el evangelio en el propio libro de Jonás. Bueno, pues podemos ver precisamente a la ley en la vida del profeta y en la contestación del profeta. Es decir, el odio, la fuerza con que el profeta evita a toda costa entrar en la misión contra los enemigos, para que los enemigos se conviertan, perdón. Y lo que hace es tomar el lugar de la ley. El mismo profeta toma lugar de la ley, diciendo y condenando como si mirara a Nínive y mirara a los asirios como un espejo y que el profeta reflejara el gran mal de Asiria, ¿no? Y con eso mereciera la condenación. Y el Evangelio es Dios mismo, el protagonista del libro de Jonás, precisamente porque el libro de Jonás habla del amor de Dios a todos los hombres. Es decir, frente a la ley que expide el profeta Jonás en el libro de Jonás
ante la predicación a los enemigos, es decir, yo te predico pero para que te condenes, ¿no? En realidad lo que ocurre es todo lo contrario, lo que va a ocurrir en Nínive, que es que Nínive se va a convertir a Dios, no al profeta. Dios tenía algo preparado y va a mostrar al profeta que la ciudad se va a convertir, pero no se va a convertir por la predicación del profeta, sino por la obra de la palabra y del Espíritu. Es decir, el evangelio al que huyen los ninivitas es a Yahvé, ante la imposibilidad de que sus dioses les salven. ¿Entendéis lo que quiero decir, hacia dónde voy? Es decir, es algo tan sencillo como esto, ¿no? Es decir, la ley es el profeta y el evangelio es Dios mismo, abriendo los brazos a la conversión de los ninivitas. Históricamente sabemos que eso no existió, no hubo tal, ¿no? Eso no fue así. Pero en esta parábola, Dios nos está explicando cómo el amor de Dios, la proclamación de la palabra de Dios, con la obra del Espíritu Santo, es capaz de provocar la conversión del enemigo más duro, del ateo más duro, del pagano más duro, del agnóstico más desconfiado, y derrotar también a la vez el corazón de los profetas que son soberbios y orgullosos de su nación, tan soberbios y tan llenos de lo propio, ¿no? Que no son capaces de ver según la vista de Dios a los que tienen enfrente y que necesitan el amor de Dios igual que ellos, ¿no? Es decir, es algo increíble lo que este libro tiene para nosotros como enseñanza sobre la misión de Dios. Y sobre todo enfatizando en la misión de Dios. La missio Dei, que es una expresión que se usa en misionología, en una especialidad dentro de la teología que habla acerca de cómo acercar el Evangelio al mundo, a las naciones, cómo iniciar la vida de las iglesias, cómo plantar iglesias, etc. La misión de Dios es superior a la propia misión de los profetas, superior a la propia misión incluso de la propia iglesia. La missio Dei es el amor universal que Dios tiene por todas sus criaturas. Quizás solamente tú amas a los luteranos, pero Dios está amando a los luteranos, a los baptistas, a las asambleas de hermanos, a los pentecostales. Pero no solo eso, está amando a los musulmanes, a los budistas, a los ateos. Está yendo mucho más que eso. ¿Qué más? Está amando a los asesinos y a los tiranos de este mundo con un profundo amor, como ama a sus hijos y a sus más santos y fieles seguidores. El amor de Dios es tan grande e inabarcable en nuestra mente y en nuestro corazón que nos sorprende, ¿no? Y esto es lo que Dios desprende en este libro que vamos a meditar. Hay una desobediencia a Dios por parte del profeta, como hemos visto, una huida de la llamada divina. Dios llama a una tarea y el profeta es tan santo, tan sagrado, tan puro, tan, como diríamos, tan fariseo, ¿no? Que de puro que es, de tanta pureza que tiene, no es capaz nada más que ver la propia pureza y la propia fe a su manera, pero no es capaz de ver y pensar con el corazón y la mente de Dios en la misión que Dios tiene en el mundo. El profeta Jonás dice, me voy y me voy lo más lejos posible. Y como os decía, incluso si hace falta, me pago el billete. Y se fue a las costas, había comprado un billete para venir a la costa de Tarsis, la antigua Cádiz, ¿no? Y Tartesos, ¿no? Que encontramos en el sur de España, precisamente, ¿no? Esta Tarsis en la que en aquella época florecían las minas de oro. España es un país súper explotado por causa del hierro, el carbón y el oro que España ha tenido en su propio territorio y que ha sido denostado por más de 3.000 años, 3.500 años,
ya desde la época de los fenicios, griegos, etcétera, etcétera. Así que os podéis imaginar lo reseco que tiene que estar ya este país en cuanto a su minería, ¿no? Pero en aquella época tenía una minería de oro y de plata muy floreciente y los propios estados, incluso Israel y Judá, hacen alianzas con los reyes fenicios para comprar y construir barcos, de manera que pudieran ir y reflotar el oro y comprar oro en Tarsis y volver con ese oro y repartirse la riqueza para ambas naciones. Incluso había ya este tipo de empresas navieras en aquella época para hacer esto. Esto lo que nos habla es que hay una gran realidad, y es que el profeta se va todo lo más lejos, diametralmente opuesta a la misión de Dios. Y Dios dice: ah, amigo, también te amo a ti, Jonás, y no voy a dejar que tires tu testimonio por tierra. Así que voy a hacer que vengas, que te arrepientas tú primero ante mí y después de tu arrepentimiento me obedezcas y vayas a Nínive a predicar el Evangelio para que Nínive se convierta. Fijaos todo el trabajo y la obra de Dios. Es decir, incluso en el rebelde, que lo que mereceríamos sería cachetes y azotes y dejarnos Dios ahí olvidados, Dios insiste con aquel corazón que tiene un resquicio de amor y respeto a Dios y trabaja con él lo indecible hasta que ese corazón entiende y comprende con la mente de Jonás. Jonás por instantes llega a comprender con la mente de Dios. Jonás se sienta en el trono de la gracia de Dios juntamente con Dios y puede ver y contemplar el mundo como Dios lo contempla, en su misericordia, en su gracia y en su amor por el mundo, para la salvación de las naciones. Y es entonces cuando logra Dios convencer a Jonás, logra interceptar la mente y el corazón de Jonás para que él haga la misión que él quiere. Esto trae consecuencias para Jonás y trae consecuencias para todo creyente que quiere huir de las cosas de Dios cuando Dios nos enseña que deben de ser como son, como debe de ser según la palabra, ¿no? ¿Cuántos creyentes o cuántos ministros quieren huir de sus funciones porque es más cómodo y porque vemos que es una tarea realmente casi tan imposible, tan difícil de hablar de Dios a las gentes de este mundo? Que levante la mano el que no se haya sentido así en alguna vez, que haya querido tirar la toalla como cristiano, que haya querido tirar la toalla como ministro, que haya querido tirar la toalla porque vemos que nosotros no servimos, no valemos y que no vamos a hacer bien la tarea. Pero Dios nos enseña que no somos nosotros quien la va a hacer, sino Dios usándonos a cada uno de nosotros, convirtiendo nuestra alma cada día a Él por la fe en Cristo, siendo Él nuestro evangelio frente a la ley de nuestra propia autojustificación, autoproclamación y desde nuestra autoimposibilidad, ¿no? De hacer las cosas, del reconocimiento de nuestra inutilidad, ¿no? Que a veces se convierte en ley para nosotros, dejándonos completamente inmóviles frente a la tarea de Dios. Y sí, el temor al fracaso de la misión debe de desaparecer en el caso del libro de Jonás, precisamente porque es tarea de Dios la misión de la iglesia, es tarea de Dios la misión de la predicación al mundo, es tarea del Espíritu Santo que está aquí. No lo olvidemos, hermanos, el Espíritu Santo está en este mundo y es por eso que el mal no campa a sus anchas y este mundo debería de vivir con muchas más desgracias de las que vive, pero es el Espíritu de Dios quien sujeta a los espíritus diabólicos, a los espíritus satánicos y a la mente de los hombres depravados que estamos en esta tierra y que realmente no queremos hacer y vivir conforme a los caminos de Dios. Y nos frena, Dios frena el mal aún más de lo que pensamos, porque es tarea de Dios que los hombres conozcan a Dios y Dios tenga misericordia de ellos, ¿no?
Es decir, la tarea, Dios está presente en este mundo y Dios va a hacer su obra. Si no lo hace contigo, lo va a hacer con otro. Pero Dios te va a invitar a ti a, a ser un misionero, a ser hombre y mujer de Dios, un hijo y una hija de Dios, que llame a otros hombres y mujeres a conocer a Cristo y a unirse al reino de Dios, a unirse a la iglesia de Cristo. Dios ama universalmente al hombre y le muestra su gracia y nos muestra el camino del amor a los enemigos, a los que desechamos, a los que no nos queremos acercar a ellos, ¿no? Queridos hermanos. Así que no tengamos miedo al fracaso en la misión, porque es Dios quien va adelante, es Dios quien nos ha llamado a hacer esto. Finalmente, cuando hay obediencia a Dios y somos capaces de entender que Dios es Dios y que Él va adelante y vemos su provisión y su aliento y vemos su perdón hacia nosotros, vemos el gozo y la alegría que esto provoca, como vemos en el texto de Jonás, en la vida del propio Jonás, esa obediencia va a dar fruto, fruto de almas que van a conocer a Dios y fruto que va a dar gloria a Dios. Y esto es algo muy bueno. Esto es cuando dejamos actuar a Dios en nuestra vida. Es decir, cuando dejamos que Dios sea Dios en nuestra vida y le demos el lugar que Él merece. Hay cosas en las que yo no llego y no llegaré jamás. A partir de lo que yo no llego, Dios actuará con su gracia, porque es su misión. Es la misión de Él. Y, por supuesto, esto va a traer el fruto de la conversión de personas, de naciones, ¿no? De individuos, de grupos, de familias. Esto va a traer fruto, porque Dios nunca proclama su palabra y ésta viene a Él vacía, sino que hace lo que Él quiere, como nos muestra a través de los profetas. Si no mal recuerdo, Isaías en este instante. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, haciendo este breve resumen de la introductorio a este precioso libro de Jonás, a este casi humorístico libro donde vemos cómo Dios corre detrás de sus siervos para que de alguna manera le obedezcan y cómo Dios aguanta, aguanta lo que tiene que aguantar, los improperios de Jonás, Jonás ahí volviéndose completamente contra Dios, ¿no? Y dándole razones de por qué no debería ir a predicar a los ninivitas, ¿no? Y cómo precisamente Dios le hace morir en el vientre del pez y al tercer día, como Cristo resucitó, Él es expulsado y levantado y entiende finalmente que ha sido un necio y que tiene que hacer la voluntad de Dios, lo cual esto transforma y cambia la vida totalmente del profeta Jonás. Espero haberos podido introducir y explicar en este texto maravilloso y que vamos a ir meditando durante estas semanas, ir quitando hoja por hoja, desgranando y ampliando esta introducción y disfrutar de este libro. Pregúntate mientras estamos estudiando el libro, Señor, ¿soy yo como Jonás? ¿Qué tengo que ver yo en mi característica personal con Jonás? ¿Actúo como él? ¿Actuaría como él? Si se diera el caso, ¿qué es lo que Dios haría también contigo? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti en medio de su misión? Bueno, pues esto vamos a ir descubriéndolo durante estos días. Finalizamos aquí la grabación. Vamos a pasar al turno